Hemos visto aspectos que nos llevan a considerar la importancia de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios? Porque usted, mi hermano, usted que está ahí sentadito, tiene que aprender a conocer la Escritura. Usted tiene que familiarizarse con la Escritura. Usted tiene que relacionarse con la Escritura. Bendito sea el Señor que esta santa palabra de Dios se ha conservado. Usted no sabe cuánto empeño ha hecho Satanás a través de la historia de la iglesia por acabar con las escrituras, ¿no? Por acabar con la Biblia. Si usted, sería bueno que de pronto usted se dé un repaso en la historia para que usted se dé cuenta cómo ha sido perseguida la escritura a través de la historia de la humanidad, a través de la historia del hombre, de la civilización. La Biblia ha sido perseguida, sobre todo. Nosotros sabemos que la palabra de Dios llegó a ser conservada por ese pueblo que fue escogido, el pueblo judío. Y después de eso, el Nuevo Testamento, peor. Sí que es cierto que ha sido perseguido. Cuando ya estuvo el canon bíblico que nosotros conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento juntos, pues ha venido una persecución siempre por apagar y esconder, destruir la Biblia. ¿Qué dice hermano Wilson? Pues, hermano, qué bueno ese punto que usted acaba de dar. Ha sido tanto que han habido muchísimos muertos a causa de tener este libro en sus manos. Y hay millones de creyentes en muchas otras partes que no se les permite tener la Biblia. O sea, ha sido tanto el odio de Satanás a este libro, pero como decía un pastor, pero lo que más duele es ver la indiferencia de los cristianos hacia la Biblia, porque el diablo al fin y al cabo ya está perdido y sabe que busca hacer que los cristianos, las personas no lleguen a este libro. Pero decía él, lo más triste es que muchos cristianos sean tan indiferentes al estudio de la Biblia con esa enseñanza tan bonita que usted nos ha dado y la exhortación que nos está dando hermano Carlos en esta noche. Gracias, hermano Wilson. Sí, señor. Yo recuerdo alguna vez que nos sentábamos en una mesa con mi esposa a compartir del evangelio como lo venimos haciendo hace más de 20 años. De una manera sencilla, en una mesa, nos sentábamos con un grupo de unos 2 hermanos y les compartíamos el evangelio ahí, lo estuvimos haciendo durante un tiempo. Y una hermana que se sentaba con nosotros que llevaba muchos años en el evangelio, ella nos tenía que reconocer y decir, y nos dijo una vez, mira hermanos, yo voy a las reuniones, yo hago esto, yo hago lo otro, yo voy, vengo, pero no me ponga a leer la Biblia, porque yo me pongo a leer la Biblia y me da un sueño. ¿Cómo le parece a usted, mi hermano, que ella dijo eso? Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, porque si usted no lee la escritura, si usted no se familiariza con la escritura, si usted no se mete en este libro, pues usted, su vida cristiana no podrá crecer, tener un sano crecimiento y desarrollo. Acuérdese que aquí hemos estado en una lección de sano crecimiento y desarrollo, porque todos los que nacemos en Cristo pasamos por etapas de crecimiento y desarrollo. No crea que cuando ya venimos al Señor, ya listo, se acabó, pum. No, cuando usted llega al Señor entra en un proceso de crecimiento espiritual, hermano. Y usted tiene que pasar por etapas espirituales. Y entonces, ¿la escritura tiene una función? Claro que sí. La escritura es básica para que en todo ese crecimiento usted no se pierda en el camino. La escritura nos muestra, nos da señales, nos coloca la escritura letreros en el camino que no nos dejan salirnos. Todo gran avivamiento en la historia de la iglesia, usted sabe lo que es un avivamiento, hermano. Todo avivamiento en la historia de la iglesia ha sido precedido por un despertar en el deseo de querer conocer y meterse más en las escrituras. Entonces, yo creo que hoy vamos a cerrar este asunto, este tema que porque les he tratado de mostrar por lo menos con 7 aspectos la importancia de las escrituras. La anterior enseñanza estuve hablando de que la escritura era el alimento espiritual de los creyentes, por Dios. Si usted no considera que eso es fundamental para su vida, ¿qué es más fundamental que el alimento, mi hermano? Imagínese usted.
Si usted se mira a sí mismo, usted se da cuenta que por lo menos en el día tiene que parar 3 veces para aprovisionarse en su cuerpo. Por lo menos 3, porque conozco unos que son más de 5, 6, 7 veces que están moviendo la boca. Entonces, si eso es el alimento natural, ¿cómo le parece a usted el alimento espiritual, mi santo hermano? Que usted no va a ir a las escrituras a meterse, a querer comer de lo que allí está escrito. Y cuando el Señor Jesús estuvo aquí, que confrontó las ideas, rompió los paradigmas, llevó a cabo la obra salvífica. Cuando él se presentó delante de una multitud, él les dijo: ustedes tienen que aprender a comerme y a beber de mí. Coman y beban de mí. Pues ya eso lo vimos. Lastimosamente creo que eso en ese momento no quedó grabado, pero eso creo que fue una enseñanza muy especial, hermanos. El comer y beber de él. Y él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si estas palabras que él habló, estas palabras dan testimonio, los que escribieron las escrituras, los que estuvieron allí viendo los hechos, escribieron acerca de él las palabras que él dijo. Ese es el alimento que usted tiene. Entonces, por eso el cristiano que no está permanentemente en las escrituras, por eso vemos tanta enfermedad dentro de la casa de Dios. Hay tanto raquitismo espiritual, hay tanta muerte espiritual, porque no hay ese deseo de ir a las escrituras. No hay ese deseo de formarse en las escrituras. Por eso aparecen por ahí cada rato dentro del mundo de las cosas de Dios, predicadores o maestros que desvían a los hermanos de la verdadera enseñanza, y los hermanos, por no conocer las escrituras, son engañados, son llevados por doquier viento de doctrina, son movidos de la fe y son arrastrados por espíritus engañadores dentro de la casa de Dios. Hay otros hermanos bien intencionados, equivocados, que también enseñan, y usted es arrastrado y llevado por enseñanzas que le hacen perder el tiempo, le hacen dar vueltas y vueltas y no lo dejan avanzar hacia el gran proceso de la madurez espiritual. Entonces, hermanos, el Señor quiere en su casa hombres y mujeres que verdaderamente entiendan el poder transformante de las escrituras. Hablamos de la escritura también en otro aspecto, que la escritura era un arma de defensa y ofensa contra el enemigo. Eso ya lo vimos, de defensa, porque nosotros tenemos que defendernos de ese enemigo real. El diablo es un enemigo real. El diablo, Satanás, Lucifer, como lo quiera llamar, Luzbel. ¿Cuántos nombres se le han dado a través de la historia, no, a este personaje? Pero este personaje es un enemigo real, aunque es espiritual. Y no porque no se vea, no es un enemigo real. Y ese enemigo tiene un orden y una organización. Y esa organización está en contra de todo lo que Dios ha querido hacer en el hombre. Porque para eso Él está aquí, ¿no? Él está aquí para justamente trabajar en entorpecer el sano crecimiento y desarrollo. Jesús hizo una declaración por allá en Juan 10, hablando del enemigo, ¿no? Cuando hablaba del enemigo, estaba hablando de el mayor enemigo de nosotros, que es Satanás. Y él decía: el ladrón no vino sino para destruir, hurtar y matar. Y eso es lo que él ha venido haciendo desde la caída del ser humano en el huerto. Hurta. ¿Qué más? Roba. Hurta es lo mismo que robo. Él roba, él quita. Cuando usted no se da cuenta. Eso es lo que hace el ladrón, ¿no? Miente. Hermano Carlos, bueno, en Juan 10, cuando el Señor Jesús da a conocer la intención de Satanás, cuando dice roba, ¿qué le puede robar al cristiano? Un ser espiritual, matar, robar y destruir. Creo que en Reina Valera se describe así. Sí, señor. ¿Qué nos puede robar, hermanos? Imagínense usted, si nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios y ahora el Señor quiere
introducirnos nuevamente en la gloria, pues Él nos roba la esperanza de volver al lugar de donde nosotros estuvimos. El Señor nos rescata del lugar donde nosotros estuvimos, en ese Edén perdido, porque el Señor vuelve y nos quiere introducir en ese lugar, tiene otra vez al hombre tenerlo cerca. Y el enemigo roba la capacidad de que el hombre vuelva a ese lugar de donde nunca debimos salir. Nos roba la posibilidad, nos roba la capacidad que tenemos de volver a la gloria de Dios. Por eso cuando estamos en Cristo, si usted está en Cristo, usted ha recuperado la gloria perdida. Ahora somos encontrados. Ya no estamos perdidos, ya fuimos encontrados, hermano. Usted ya fue encontrado. Usted ya fue encontrado por el Señor. Y entonces usted ahora vuelve otra vez a experimentar y adentrarse en el proceso de la recuperación de la gloria perdida. Por eso es que la palabra de Dios dice el apóstol Pablo que los hijos de Dios en ese proceso vamos avanzando de gloria en gloria. ¿Sí lo ha leído, no? Vamos de gloria en gloria. Porque vamos avanzando en esos niveles que tiene la gloria de Dios. Entre más avanzamos, más vamos acercándonos al trono de celestial, donde estamos experimentando diversos niveles de gloria. Cuando se es niño, se está en un nivel de gloria. Cuando se es joven, se está en un nivel de gloria. Cuando se es adolescente, se está en un nivel de gloria. Cuando se es adulto, se está en un nivel de gloria. Cuando se es anciano, se está en un nivel de gloria. O sea que Satanás nos roba todos los niveles de gloria a los que nosotros podemos acceder. Eso es una gran pérdida, ¿no? Es una gran pérdida, es un gran ladrón. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir esta noche, vamos al punto número 6 y el punto número 7 para seguir avanzando en la profundización acerca de la importancia de lo que es la palabra de Dios para nosotros, para nuestra vida. Punto número 6. La palabra de Dios se convierte también en un elemento de purificación. Purificación. ¿Cómo le parece a usted que la palabra de Dios se convierte en un elemento que nos purifica, o sea, que nos ayuda en el proceso de limpieza? Hay una limpieza que tiene que efectuarse en nuestra vida. Usted, cuando viene al Señor, tiene que entrar en un proceso de profunda limpieza. No hablo simplemente de una limpieza externa, sino que hablo de una limpieza interna. Y la palabra de Dios va efectuando un proceso de purificación de tal manera que la palabra de Dios se le compara con el agua. El símil, usted sabe que el agua es el solvente conocido como el solvente universal. O sea que el símbolo del agua, cuando el Señor hablaba del agua y estaba refiriéndose a la capacidad del agua, él hablaba en términos de agua. En esos términos, muchas de las aplicaciones, cuando él está hablando del agua, se está hablando de limpieza. Vamos a verlo en la escritura, no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice. Vamos a ver allá un pasaje en Juan capítulo 13. Les invito a que justamente coja la escritura, Juan capítulo 13. Y este pasaje es muy interesante porque este capítulo 13 se conoce como el lavamiento de los pies. Así se le ha conocido, ¿no? Usted cuando coge la Reina Valera, año 1960, encuentra un título que dice Jesús lava los pies de sus discípulos. Bueno, quiero decirle que esos títulos que aparecen aquí en la Biblia Reina Valera no son títulos
que estaban en las escrituras originalmente. Estos son títulos que le han colocado los que han traducido la Biblia y les ha parecido que ese pedazo debería de tener un sentido y le ponen ese título, pero ese título no es el título que diga inspirado por Dios para colocarlo. Eso lo colocaron los hombres para guiarnos a nosotros en el estudio de las escrituras. Cuando usted lee el capítulo 13, usted se da cuenta que está dentro de un contexto. El Señor Jesús está acabando ya su ministerio, la obra, 3 años y medio que duró el ministerio del Señor Jesús. Él está en ese contexto presto a celebrar la Pascua, que era una fiesta judía. Es una fiesta judía porque todavía los judíos la siguen celebrando a la manera tradicional del antiguo pacto. Y ellos, los discípulos, estaban preparando todos los acontecimientos para cuando llegara el día de la Pascua, porque era una celebración, la fiesta de la Pascua era una celebración de toda la nación. Y entonces dice la palabra de Dios que días antes, usted sabe que esa es la última fiesta de la Pascua que el Señor va a celebrar con los discípulos. La última. Su ministerio duró 3 años. Por lo tanto, entendemos que por lo menos él tuvo que celebrar 3 Pascuas, porque la fiesta de la Pascua era una vez al año. Y aquí está el Señor en estos preparativos y la última fiesta de la Pascua, y en el contexto de la última fiesta, que es la Pascua, es que él, ustedes han leído el capítulo 14 al 15 de Juan, es todo lo que el Señor Jesús habla con los discípulos desde el versículo 14 al 17, es todo lo que sucedió durante el contexto de esa fiesta. O sea, Jesús estuvo con ellos preparando esa fiesta, y cuando llegó la fiesta, ya es lo que nos dice Juan del 14 al 17, lo que pasó en la noche que se celebraba esa fiesta. Esto del capítulo 13 es antes, unas nochecitas antes. Pero aquí estaba el Señor colocando lo último que él quería decirle a sus discípulos. Las cosas más importantes se dicen al final, ¿no? Para el Señor está diciendo las cosas más importantes que quería que fueran guardadas en el corazón de ellos como algo tremendamente demarcante de lo que iba a ser su vida. Toda la palabra del Señor, todo lo que dijo es importante, pero esta connotación de lo último es muy importante. Es como que está subrayado, como uno dice en rojo, cuando uno quiere subrayar algo. Entonces dice aquí que antes de la fiesta de la Pascua, estamos en el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿a cuál hora se estaba refiriendo? Pues a la hora donde él tendría que ir a la cruz. Era el tiempo de la culminación, el culmen de la obra salvífica, porque en la cruz iba a definir la historia de la humanidad, la historia del hombre. En la cruz estaba definiendo el retorno del hombre a la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí estaba el Señor, y dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Luego puso agua, el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Simón Pedro, Señor, vuelvo y lo repito, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. O sea, como quien dice, Pedro le está diciendo, yo necesito entonces que me bañes. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. ¿Qué les parece a ustedes? Está utilizando el Señor una figura. ¿Qué figura está utilizando para hablar de limpieza? A ver, ¿qué figura está utilizando? El agua. El agua. Muy bien, hermana Luz Estela. Así, de una, el agua. Él está utilizando la figura del agua. Él está asumiendo una posición. El Señor Jesús está asumiendo la posición. ¿Por qué Pedro estaba rechazando que el Señor le lavara? ¿Por qué creen ustedes que estaba Pedro rechazando al Señor que le lavara los pies? ¿Por qué creen ustedes? Es una buena pregunta, ¿no? Para los hermanos que están allí. Porque no se sentía digno. Señor, no se sentía digno, sí. Sí, por acá también dicen que no se sentía digno. Otros decimos que él no entendía todavía lo que el Señor quería mostrarles y enseñarles con eso que iba a hacer. Ok. Cuando Jesús tomó esa posición, a ver, aquí dice, o porque le daba pena, dice, o porque, creo que es lo que dice la hermana, ¿no? Sí, ya, que porque le daba pena. Bueno, el hermano Javier Sepúlveda también levanta la mano. Hermano Carlos, la paz del Señor. Pienso yo que para el apóstol Pedro, que Jesús se inclinara era algo como humillante para él. Él no quería que Dios se humillara y se bajara a los pies, o se rebajara a la altura de los pies de ellos, porque pues Dios es exaltado y es grande, y en ese momento pues para ellos es como que el maestro o el Dios se arrodillara, cuando es al contrario, ¿no? Somos nosotros quienes debemos arrodillarnos. De pronto Pedro lo interpretó de esa manera, pienso yo. Muy bien, hermano Javier, también hace parte. El hermano Alejandro. Alejandra, la hermana Alejandra. Perdón, Alejandra, qué pena. Tengo que limpiar las gafas. Buenas noches, hermano. Según tengo entendido, en esa época uno de los trabajos de pronto más humillantes o de pronto de la gente más humilde era lavarle los pies cuando ellos iban a entrar a los templos y todo, porque por lo general pues eran lugares de mucho polvo y usaban sandalias, entonces era por eso que de pronto para él era muy, pues de pronto demasiado vergonzoso que Jesús le lavara sus pies, pues en la interpretación que de pronto yo pienso, dando alguna opinión a esto. Muy bien, hermana Alejandra, muy bien, qué bien. A ver, la hermana Jessica. ¿Me escuchan? Sí, señora, la estamos oyendo. Porque el Señor fue a servir, no vino a ser servido, sino que vino a servir, a darle a conocer que hay que tener humildad para servir en el servicio del Señor. Muy bien, hermana Jessica. A ver, les cuento. En los tiempos del Señor, en esos tiempos, usted sabe que la gente andaba con sandalias, ¿cierto? No tenían zapatos cerrados, como nosotros ahora. Tampoco estaban las calles pavimentadas. Eran calles polvorientas, donde usted tenía que caminar todo el día de aquí para allá, y más el Señor, ¿no? Ustedes saben que el Señor andaba, iba y venía. Siempre que una persona llegaba a una casa, las casas generalmente tenían personas, y generalmente las personas de menos
rango, a veces los esclavos eran los que se utilizaban para esto, sobre todo en las casas de prestancia. Cuando una persona llegaba a una casa, el primero que salía con un lebrijo es como una poncherita y una toalla, porque era de gran estima que el que llegara a una casa se quitara las sandalias y el que venía era el esclavo a lavarle los pies al invitado del que llegaba pues a la casa. Casi que el lavado de los pies era una función de los menos dignos en una casa, de los esclavos. Entonces, imagínese usted, mi querido hermano, que cuando el Señor estaba haciendo esto, ¿a qué nivel se estaba rebajando el Señor? Él es el Señor. Pedro lo sabía, los discípulos lo sabían. Pero cuando él tomó esta actitud, él se estaba bajando hasta la parte más ínfima en la escala social que nosotros tenemos, que los seres humanos guardamos. Se bajó hasta allá. Por eso Pedro inmediatamente cuando lo ve en esa posición, ¿cómo el maestro se va a rebajar a esa posición? ¿Quién soy yo para que el maestro se rebaje a lavarme los pies a mí? ¿Acaso él es mi sirviente? ¿Acaso él es un esclavo? ¿Acaso él no tiene esa dignidad? Todo lo que dijeron los hermanos. ¿Cómo yo voy a dejar que él me lave a mí, no? Póngase usted en esa posición. Es como que un día usted, discúlpeme la comparación que voy a hacer, llega de la calle, llega a hacer compras con la muchacha que le ayuda a usted, va y compra al mercado, van al mercado, compra con ella, hacen las compras, llega a su casa, usted con ella, y cuando llegan a su casa, usted le quita las sandalias a la muchacha que le ayuda a usted, la ayuda doméstica, y entonces usted le dice, bueno, María, te voy a lavar los pies. Más o menos piense usted en eso. Pedro no podía ver en esa posición al maestro, por eso le dijo, nunca me voy a dejar lavar los pies de ti, eso jamás, no pienses, tú tienes una posición que ¿cómo así que me vas a lavar a los pies a mí? Entonces el Señor le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Oh hermanos, ojalá podamos nosotros entenderlo hoy. Ojalá el maestro nos lleve a entender. ¿Qué es eso de lavar los pies y por qué el Señor le lavaba los pies? Y dice, el Señor le dijo, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso sí ya puso a Pedro en sobreaviso, ¿no? ¿Cómo así que el Señor no me lava? Ahora, estamos hablando de que aquí era un acto que, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba hablando, Él estaba hablando en términos espirituales. Todo para el Señor tenía un sentido profundo y espiritual. Por eso es que Él decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu. A veces nosotros somos tan literales en las cosas. Cuando el Señor les dijo, coman y beban de mí, pues todo el mundo se escandalizó porque nosotros en nuestra pequeña manera y en nuestra caída manera de considerar las cosas siempre estamos viendo lo terrenal y nosotros no entendemos que lo terrenal es una figura de lo espiritual y el Señor estaba hablando en términos espirituales. Eso del lavado era algo espiritual, era algo que Él les estaba diciendo y Él les dijo, yo ahora solamente voy a lavarles a ustedes los pies, ¿no? Los pies, pues todos estáis limpios y vosotros estáis limpios. Y dijo, aunque no todos. ¿Por qué sería que el Señor dijo que no todos? ¿Quién era ese que no estaba allí en sintonía con nosotros? A saber, el hermano Javier. Judas Iscariotes, el que le iba a entregar. Sí, Señor, ahí estaba Judas. Ahí todavía estaba Judas. Y Judas
no estaba limpio. ¿Pero por qué no estaba limpio Judas? ¿Porque no se había bañado? No, nos habla de la limpieza que se obtiene o que se recibe a través de escuchar la palabra del Señor, de recibir la palabra del Señor, de aceptar la palabra del Señor y dejar que la palabra fluya en nuestra vida. Judas había sido refractivo a la palabra. Judas no había dejado que la palabra entrara a su corazón, por lo tanto seguía contaminado, seguía sucio, no estaba purificado. Y por eso el Señor les dice a ellos, ustedes ya están limpios. Dele la vuelta ahí a Juan 15, por favor. Juan 15:3. El Señor les vuelve a recordar esto. ¿Qué les dice el Señor? A ver, me lo lee el hermano Wilson. Amén, hermano. Dice 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo los había lavado el Señor? Por la palabra, mi hermano, que aquí está claro, por la palabra que os he hablado. No era que el Señor se puso a bañarlos todos los días, se ponía a lavarlos, no, a ellos o a bañarlos. No, él está hablando en términos espirituales. Él estuvo 3 años y medio con ellos mostrando, revelando, por supuesto, hablándoles la palabra que viene de arriba. Y esa palabra que viene de arriba tocaba esos corazones. Esa palabra que viene de arriba compungía los corazones. Esa palabra que viene de arriba los invitaba a que tuvieran el deseo de un cambio. Que hubiese cambio, porque cuando hablamos de limpieza es de que salga de mí aquello que no está acorde con lo que el Señor espera de mí. Usted está allí, hermano, y usted está siendo limpio por la palabra que se ha estado hablando. ¿Usted está listo para asumir los cambios que el Señor quiere que se operen en su vida? ¿O usted quiere seguir en la vieja religión que le habla y le habla, pero que no pasa nada en su vida y usted sigue siendo el mismo con las mismas, porque la palabra de Dios sigue siendo refractiva, así como Judas estaba en medio de los apóstoles? Judas era un apóstol, no se olvide. Judas vio milagros, Judas estuvo en medio de ellos, pero Judas no estaba limpio por la palabra porque nunca estuvo dispuesto a asumir los cambios transformantes que tiene la palabra de Dios. Hermano, y Judas había sido escogido por el Señor para ser parte de esos 12 apóstoles y acompañarle en esos 3 años en su ministerio terrenal, 3 años y medio. O sea que lo que usted acaba de decir, hermano, muchos pueden inclusive estar cerca, escuchar, oír, pero jamás permitir que la palabra penetre a sus vidas, a sus corazones. Esto que estás diciendo es una gran verdad, hermano Wilson. Por eso muchos no han nacido de nuevo, hermanos. Muchos no han nacido de nuevo y a otros que sí han nacido de nuevo, pero siguen siendo refractivos al Espíritu de Dios. A ver, hermana Luz. Que es un asunto del corazón, o sea, siempre tiene que haber una respuesta en el corazón porque Dios le da libertad a cada hombre, a todos les lleva la palabra, pero la persona tiene que responder positivamente al llamado del Señor. Sí, señora, esto tiene que ver con el corazón. Usted ha tocado, ha metido el dedo en el lugar adecuado. A ver, Wilson. Sí, mi hermano, también dándonos cuenta que lo que aconteció con los apóstoles, ellos estaban allí con el Señor y inclusive ya iba a acontecer algo que no sé si lo vayas a tocar, que el apóstol Pedro le negó, que todos le abandonaron, pero luego vemos en realidad, digamos, cuánto llegó la vida de Dios a ellos después de Hechos capítulo 2, que todos finalmente dieron la vida por la predicación de la palabra. Sí, señor. Ahora, a ver, hermana Luz, de nuevo. Qué pena. No, porque la palabra de Dios dice que uno no puede tener 2 señores, que porque si no ama a uno y aborrece al otro.
Y en Juan 12:6 dice que Judas robaba de la bolsa, o sea, él amaba más el dinero que al Señor. Entonces esa fue la razón pues por la que yo creo que él no respondió al Señor y que obviamente el Señor sabía quién era él, sino que también lo necesitaban pues usando su libre albedrío para que hiciera lo que hizo. Si nosotros sabemos de que Judas era era amigo del Señor, ¿no? Era amigo del Señor. Por eso Judas manejaba las finanzas. Usted sabe que Judas era el que llevaba la bolsa. Judas sustraía de la bolsa y eso lo sabían todos, incluyendo al Señor. Pero era amigo del Señor y el Señor sabía que Judas hacía lo que hacía. Sin embargo, el Señor hasta lo último estaba allí con Judas. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque que nosotros no ocupemos el ministerio de Judas, porque el ministerio de Judas también es un ministerio que estaba allí cerca al Señor. Cuando nosotros no queremos hacer, ni dejarnos tocar, ni tomar, ni llevar a cabo aquello que el Señor quiere hacer en nuestra vida, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas, hermanos. Ahí estaba el Señor lavándolos a todos, lavándole los pies. Ahora, fíjense una cosa. El Señor con Pedro dijo, pues lávame todo, pero el Señor dijo, no, yo durante 3 años les he estado hablando a ustedes y ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. El Señor cuando hablaba estaba llevando ese río de agua viva, como Él dice, para que ellos pudieran entrar en esa realidad de limpieza profunda que el Señor quiere. A ver, el hermano Javier Sepúlveda. Hermano Carlos, disculpe la interrupción. Cada que nosotros leemos la palabra, bueno, pongámosle el contexto que la persona que nace de nuevo, el que nace de nuevo, creo yo, tiene esa ansia de la palabra, ¿no? No todos los días lee la palabra, porque cuando uno nace de nuevo, es como hablábamos esta semana, es el alimento diario. Uno ya no puede vivir sin ese alimento, ¿no? Es como cuando usted se levanta en la mañana y se toma un café o su desayuno. Lo mismo pasa con la palabra. Usted se levanta y bueno, su devocional, su oración, baile la Biblia. Cada que un cristiano toma la Biblia y en cualquier momento del día se está limpiando, o sea, estamos hablando de esa limpieza espiritual. ¿Es como una pregunta, mi hermano? Sí. O sea, cada que yo leo la palabra, me estoy limpiando a través de ella, mi espíritu. Sí. ¿En qué medida voy siendo limpiado? Te lo voy a explicar con Santiago. Voy a explicarte cómo opera esa limpieza. Vamos allá al libro al libro de Santiago, hermanos, para yo explicar un poquito cómo es que opera esa limpieza. Vamos allá, Santiago. Usted va a ir allá al capítulo 1 de Santiago. El versículo 21, 22, 23 y 24. Bueno, vamos a darlo hasta el 25. Hasta el 25, que es demasiado claro. Y ustedes mismos me van a explicar cómo opera ese poder limpiante o purificador de la palabra. A ver. Vamos a leerlo, que me lo lea alguien, hermano, desde el 21 hasta el 25. Ay, perdón. No, te estoy leyendo. Me pasé para Pedro. No, tranquila, hermana, hágale. Tranquila, hermana. Dale. No, hágale, hermana, bien puede, hágale. Pero es el 1 del 22. Del 21 al 25, mi hermano. 1, perdón. Del 21 al 25, listo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada,
que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es la Biblia de las Américas. Amén. A ver, ¿lo entendimos, hermano? ¿Cómo opera la palabra? A ver, ¿cómo opera la palabra? Escucho aquí a esta sala. A ver, el hermano Javier otra vez Sepúlveda. Disculpe por tanta intervención. No. Está bien. Hermano, es que lo que le pasaba a Judas, ¿no? Era oidor, solo escuchaba, pero no hacía lo que la palabra dice que hacer, lo que tiene que hacer, porque sí, nos estamos alimentando y nos estamos engordando como ovejitas, pero tenemos que dar de lo que Dios nos alimenta. Entonces, si Dios nos da palabra, y por lo menos como Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, pero ponemos otras cosas por delante de Dios, o no amamos al prójimo como a nosotros mismos, no estamos siendo hacedores de la palabra, estamos siendo oidores, porque, sí, yo escuché, pero no lo hago. Entonces, es semejante a cuando a todos nos pasa, usted se mira en el rostro, se reconoce, pero usted se le da la espalda al rostro y se olvida cómo es. Pues lo entiendo de esa forma, ¿no? Que tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, el bien al prójimo, a los hermanos, lo que estamos haciendo en este momento, congregarnos, leer su palabra, estudiarla, meditar en ella. Creo que eso es ser hacedor de la palabra. Bueno, muy bien, hermano Javier, muchas gracias. El hermano Harold, Father. Sencillamente, hermanos, por sus frutos los conoceréis. Ya, muy bien. El hermano Wilson. ¿Levantó la mano? Sí, mi hermano, por acá. Sammy también levantó la mano, pero el hermano Aldemar quiere bien, pues, hermano. Hermano Carlos, voy a leer aquí unos textos que encontré sobre cómo debemos de estar nosotros en cuanto a esa limpieza ante el Señor. Aquí dice que en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Levítico, hay muchas leyes sobre la pureza ritual. Estas leyes incluían lavados, sacrificios y otras prácticas que debían seguir los israelitas para mantenerse limpios ante Dios. Limpieza espiritual. En el Nuevo Testamento la limpieza se refiere más a la pureza de corazón y la mente. Jesús habla sobre la importancia de la intención del corazón en pasajes como Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos verán a Dios. La limpieza espiritual también está relacionada con el arrepentimiento y el perdón. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fe en Jesucristo se presenta como un medio para alcanzar la limpieza espiritual. En Efesios 5:26 se menciona que Cristo purifica a la iglesia por el lavamiento del agua en la palabra, hermano. Amén. Es importante pues mencionar esto. Ya, muchas gracias, hermano Aldemar. Hoy como que la hermana Sammy levantó la mano, me parece. Yo creo que sí. Sí, señor. Ahí tengo una pregunta. El hermano Javier ahorita preguntó que cómo se hacía esa limpieza espiritual, pero no me queda claro si cuando somos tocados por el Espíritu Santo, en el Espíritu ya está todo. Es decir, en el Espíritu no debería haber una limpieza, sino en el alma. Ahí no sé si de pronto lo entiendo mal o estoy confundida. Claro, toda operación de la palabra tiene que llevarnos a la limpieza, y la limpieza tiene que ver con nuestra alma, Sammy, con nuestra alma. Desde ahí opera. Desde el interior de nuestro espíritu comienza a correr ese río de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá el río de agua viva. ¿Cómo opera la limpieza de la palabra?
Ahí es que estamos en esa pregunta detenidos, ¿no? Ustedes Pero, ¿por qué se le dice limpieza espiritual? porque proviene del espíritu. Ah, ya, no es que se tenga que limpiar el espíritu, sino del espíritu proviene la limpieza hacia el ser, Sí. hacia la persona. Sí, señora. Gracias. La hermana Estela creo que levantó la mano. Sí, tengo una pregunta, pero desde hace rato, qué pena. Es que, bueno, en cuanto a las cosas que el enemigo roba, también nos puede robar semillas de la palabra, porque me entró la duda con lo que leímos ahorita aquí en Santiago, que a veces no es que el enemigo no la robe, sino que como no tomamos la decisión y no la hacemos, entonces por eso, pues como que la perdemos, por decir de alguna manera, no sé si me hice entender. Bueno, el enemigo nos roba la palabra, no te entendí eso. Pues porque, por ejemplo, en la parábola del sembrador dice que cuando cae al camino entre espinos y que son las aves las que se lo roban y las aves en la Biblia representan al enemigo. Entonces, por eso pregunto. Ya. A ver, Wilson. No, hermano, le responde a la hermana Estela y el hermano Aldemar quiere preguntar acá también algo. A ver, la hermana Estela está preguntando que si el enemigo nos puede robar como las semillas, sí, también hace parte de lo que él roba, de lo que ha sido colocado, la semilla que ha sido, y eso ha pasado tantas veces, ¿no? Dice que una persona, el Señor explicando la parábola, dice que una persona oye la palabra con mucho gozo, pero dice que como cayó en esa tierra, en ese camino, un camino es un lugar transitado, es un lugar donde va y viene la gente. Cuando en ese tiempo se formaban los caminos, cuando de tanto pasar, tanta gente iba pisando la tierra y se formaban caminos. Entonces, cuando uno va y viene en la vida, va y viene, y la palabra de Dios cae allí, entonces en ese ir y venir de la vida, de las angustias, de las cosas que están pasando, la palabra queda allí, simplemente en lo externo del corazón y nunca echa raíz. Y dice que vienen las aves del cielo, o sea, el enemigo se come esa semilla y entonces no se produce lo que el Señor esperaba en esa vida. Tienes razón en eso, hermana. La hermana... Gracias, mi hermano. Amén. Hermano Aldemar, ya, sí. Hermano Carlos, es que tengo una duda. ¿Esa limpieza espiritual también se obtiene de uno también confesar sus pecados, hermano? Claro que sí, es que para allá vamos, exactamente. Estamos leyendo Santiago, no nos perdamos que estamos leyendo Santiago, que es cómo opera esa limpieza. A ver, la hermana Luz Estela. Ay, qué pena. Sino que yo recordé que cuando ahí dice en este versículo de 1 de Juan 1:9, que si uno confiesa los pecados, esa limpieza proviene, pero de la sangre de Cristo. Pienso que es Sí, diferente a la otra. Pues no ya sé, vamos, usted nos dice. ya vamos para allá. Santiago nos está diciendo algo, hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Santiago nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Cuando usted mira un agua cristalina, un agua limpia, que está quieta, esa agua nos permite reflejarnos y ver nuestra verdadera condición. Nos vemos tal cual nosotros somos, porque un espejo tiene la función de mostrarnos la realidad que nosotros, porque nosotros mismos no nos vemos a nosotros mismos. Pero el espejo sí refleja una imagen de lo que usted es. Cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros comenzamos a ver la realidad de lo que verdaderamente nosotros somos. Entonces, por eso está diciendo Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí va lo que estaba preguntando la hermana Sami. Esa salvación dirigida hacia el alma, ese proceso de limpieza está dirigido hacia el alma porque el espíritu no tiene ese problema
Desde el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, se opera la limpieza del pecado. Pero entonces ahora viene el proceso de la limpieza de nuestra alma, donde todavía hay ciertas condiciones y cosas que han marcado nuestra vida. Ese proceso se llama santificación, hermanos, no se olviden. El proceso de la santificación es el proceso de la salvación operando en nuestra alma, la cual puede salvar nuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, dice aquí, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que la palabra que estoy recibiendo debe llevarme a mí a tomar una acción frente a aquellas cosas que ella me está mostrando, en las cuales yo me estoy viendo que estoy deficiente, que estoy mal, que no me ajusto, que estoy totalmente desalineado con lo que Dios está viendo en mi vida. Yo puedo recurrir al poder que se me ha dado del Espíritu Santo para decirle, Señor, ayúdame en esta situación que estoy viviendo, porque ya la palabra me está diciendo que estoy mal allí. La palabra de Dios comienza a operar como un espejo, a mostrarme todas esas áreas que en mí no son conforme a lo que el Señor quiere en mi vida. Y eso comienza a ser, esa es la palabra de que estamos hablando, de que la palabra se convierte en elemento de purificación, porque te lleva a tomar una actitud también, a ti. ¿Cuál es la actitud que debe ser? ¿Cuál es la respuesta? Que tú comiences a operar en lo que estás oyendo. Yo puedo a ustedes hablarles aquí, hermanos, hay que leer la Biblia, la importancia de la Biblia, y usted puede estar allí sentado diciendo, uy, sí, lo que dice el hermano Carlos, sí, tremendo. Ay, ya vi que la Biblia es alimento, que ya vi que la palabra nos ayuda a nosotros en nuestra defensa, es como una espada. Yo te puedo decir todo eso, pero si al llegar el momento tú no lo estás haciendo, ¿qué te está pasando a ti si tú no lo estás haciendo? ¿Qué te pasa si no lo estás haciendo? Soy solamente oidor, soy solamente oidor. Exactamente. ¿Y qué pasa? Usted no podrá comprobar la eficacia de lo que es la palabra de Dios en su vida. Usted no podrá experimentar la eficacia de la vida de Cristo en usted. Estará siempre el mismo con las mismas, de tumbo en tumbo, porque usted no está dejando que la palabra opere. Y usted pueda que asienta muchas cosas. Usted puede decir, qué importante reunirse con los hermanos. La palabra dice, uy, esa enseñanza que dio el hermano tremenda. Pero si no te reúnes, te estás engañando a ti mismo, hermano. No estás tomando una decisión. No estás obrando en fe y te estás mintiendo porque no lo estás haciendo. ¿Y qué va a pasar? Pues que la palabra de Dios no va a poder operar, ni vas a ser entonces limpio, sino que sigues ahí con tu suciedad. Es como el que se va a bañar, pero quiere dejarse sucio todavía allí cierta área de su vida y no la quiere limpiar. ¿Espera el Señor eso, hermano, en nuestra vida? Está casi muerto. Está casi muerto. A ver, el hermano Javier Sepúlveda. Ahí podemos decir que al ser solamente oidores, no estamos teniendo, no tenemos parte con el Señor. No nos estamos dejando limpiar. Pasa lo que le pasó a Pedro en ese momento. Exactamente, mi hermano, exactamente. Entonces, a ver, en un año que usted va a congregarse con los hermanos, ¿cuántas enseñanzas puede estar oyendo usted? Y oye una enseñanza, y oye otra enseñanza, una enseñanza aquí, un poquito allá, y usted sale de las enseñanzas, a veces hasta usted mismo participa y dice, sí, yo pienso que tal cosa y tal cosa. Pero su realidad espiritual es muy diferente a lo que usted dice y habla, porque finalmente usted oye lo que oye y nunca pone en práctica lo que la palabra le está mostrando. Entonces no está funcionando la palabra de Dios para usted. No va a poder comprobar lo que el Señor dice. Yo he venido para que ustedes vengan, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, el enemigo sí aprovecha eso para seguir matando
hurtando y destruyendo. Porque usted no decide lo que está diciendo, no pone en práctica la operación de la palabra. El mismo Señor dijo allá en el Sermón del Monte, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Usted está llamado, hermano, a leer la palabra para ver en ella y para verse en ella y darse cuenta y decir, uy, aquí estoy, Señor, en esto sí estoy mal, perdóname, Señor. Ahora, como yo sé que estoy mal, tengo que decirle al Señor, perdóname. ¿Y eso qué es? Arrepentirse. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento porque estoy mal. Ayúdame porque yo mismo no puedo. ¿Qué dice el hermano Harold? ¿No ha pasado de muerte a vida? En esa área de su vida, no. En esa área, no. Porque estoy hablando de cristianos, estoy hablando de creyentes que tienen áreas de su vida donde no han pasado de esa muerte a esa vida, lo que usted está diciendo, si no hay una práctica de la palabra en su vida. Hermano Javier. Eso puede pasar con alguien que nace de nuevo o definitivamente quien no es hacedor no ha nacido. Eso puede pasar con alguien que sí ha nacido de nuevo. Sí, esa persona ha nacido de nuevo, pero hay áreas en su vida que todavía están allí donde no ha dejado ni ha permitido que el Espíritu de Dios haga esa transformación, porque el que más se opone al Espíritu es usted mismo. Todos le echamos a veces la culpa al diablo, que tiene su parte en el asunto, pero usted tiene que tomar decisiones. Si usted sabe que la palabra le está mostrando algo a usted y es un elemento de purificación, es porque le está exponiendo su realidad para que usted se dé cuenta de su realidad y ponga su realidad delante del Señor y le diga, Señor, ayúdame. Quiero cambiar, no quiero seguir haciendo así. Ayúdame en esta transformación. Tú eres el único que puede transformarme. No crea que usted es el que se va a transformar. El Señor es el que puede transformarlo, hermano. Yo no sé si estamos siendo claros, hermanos. Amén, hermanos. No sé aquí la sala. Amén. Amén. Todos decimos que sí, mi hermano. Muy, muy bueno, muy bueno. El versículo último que menciona el 25 dice que dice aquí, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Claro, claro, mi hermano. Hay tantas cosas que el Señor quiere en nosotros y a veces nosotros, el Señor quisiera que nosotros tomáramos la decisión de creerle y decirle, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer en mí. Pero a veces nosotros tomamos una posición como, no, el Señor eso lo va a hacer un día. Él es el que va a hacer eso en mi vida. No, hermanos, hay cosas que el Señor ya hizo en usted y hay cosas que el Señor quiere que usted haga con Él. ¿Usted recuerda a los israelitas cuando fueron a poseer la tierra prometida? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Que ellos salieron de Egipto y les dijo, les voy a dar una tierra de promesa para que ustedes vayan a esa tierra porque es una tierra que fluye leche y miel. Antes de entrar a la tierra prometida, usted sabe que Moisés se murió y el que quedó a cargo del asunto fue Josué. Y usted conoce el libro de Josué. El libro de Josué es un libro de conquista. Y cuando el Señor le está hablando a Josué, le está dando instrucciones. Una de las que le dice, nunca se apartará este libro de tu boca. ¿Se acuerda de ese pasaje que usted lo pone dedicándoselo a alguien, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito y hagas prosperar así tu camino. ¿Se acuerda de ese Josué 1? Ese es 1.8 o 1.9. 1.8 y el 9 es esfuérzate y sé valiente. Sí. Esfuérzate y sé valiente, sí, Señor. Cuando el Señor le da la tierra prometida a ellos, la tierra estaba llena de unos enemigos, de gigantes, dice la palabra de Dios. Y el Señor les dijo, bueno, les doy la tierra prometida. Entonces, cuando ellos entraron, te hago la pregunta, ¿Dios había podido matar y acabar con todos los enemigos de terremotos, hambres, virus, todas esas cosas? ¿Lo había podido hacer así o no?
Sí, claro, mi hermano, así como tumbó los muros de Jericó, había podido destruirlos todos. Pero ¿quién tuvo que pelear con los enemigos? Los israelitas. El pueblo Los de israelitas. Claro, tuvieron que pelear. De hecho, hay 12 espías que el pueblo de Israel envió. 10 de ellos dijeron, no, esos son monstruos, son gente muy grande, nosotros no somos capaces. Esos no entraron y Josué es uno de los que, y Caleb, de los que dijeron, Dios nos dará la victoria y pelearemos contra ellos y les ganaremos en el nombre de Dios. Dios dijo que iba a pelear por ellos, pero ¿quiénes pelearon? ¿Quiénes pelearon? Puede decir, ellos. Pero en las peleas que ellos estaban haciendo o las peleas que ellos estaban teniendo, ahí estaba el Señor con ellos. No porque eso, así estoy haciendo referencia a eso, porque hay unos hermanos que entran en ese comodismo, ¿no? Ya viste una cosa, ya el Señor te ha mostrado una cosa, ya sabes que tienes que hacer algo porque el Señor lo está diciendo, y tú te sientas allí y le preguntas, ¿vas a hacer lo que está diciendo el Señor? Hermano, un día el Señor colocará eso y me dará eso para que yo lo haga. Ahorita no. ¿Será que eso es lo que la Biblia nos dice? Si tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿qué tienes que hacer? Hay que ser diligentes. Ser diligente. Sí me estoy dando a entender, hermanos. Amén. Amén, hermano, muy bien, muy bien. La hermana levantó la mano, la hermana Estela. Ay, si me dejaban contar una pequeña historia que tiene que ver con el tema de hoy. Bueno, mi hermana, cuente la historia. Bueno, vea que había un señor que, o sea, que leía la Biblia, entonces un siervo de él le preguntó que por qué había que leer la Biblia. Entonces le dijo, no le voy a contestar todavía, me hace el favor. Y va y lleva ese cesto, un cesto donde llevaban carbón, o sea, lleno de mugre. Vaya por agua al río y me lo trae. Él decía, pero imposible, pero haga caso. Entonces él hizo caso, iba y se lo traía y obviamente cuando llegaba ya no había agua. Entonces lo mandó varias veces, póngale por ahí 10 veces. Entonces cuando volvió le preguntó, mire el cesto cómo está. El cesto estaba completamente limpio por el agua. Entonces él le dijo, sí ve, por eso es que hay que leer la Biblia. Bueno, muy bien, hermana, muy bien. Hay que exponerse a las escrituras y hay que querer verdaderamente comenzar a obedecer lo que el Señor nos dice, mis amados hermanos. ¿Usted quiere comprobar de que la Biblia verdaderamente es un elemento de purificación? Bueno, vaya a ella, mírese en ella y comience a pedirle al Señor que la comience a conformar cada día a lo que está escrito. Y usted va a ver cómo la palabra de Dios va a comenzar a operar en su vida y cómo usted va a hacer prosperar su camino. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entre más usted rápido lo entienda y entre más rápido lo practique, pues la transformación se va a dar más rápido. O sea que vamos a llegar a madurez más rápido. La madurez no será algo como que, uy, no, tengo que pasar 20 años. No, la madurez va a ser más rápida en su vida y usted va a alcanzar y a entender cuál es el propósito de Dios con su vida. Y usted va a poder entonces tomar la posición a la cual el Señor le ha llamado. Y entonces usted va a poder ser esa columna que el Señor quiere que sea usted en su casa. Él no quiere que nos quedamos niños fluctuantes llevados por doquier tipo de doctrina. Y entonces usted podrá, con esta operación de la palabra interior, usted podrá ser siendo cada día transformado más rápidamente y podrá usted entonces comprobar qué es esto del proceso de la santificación, que es el proceso que se opera en nuestra alma. La palabra de Dios es un elemento de purificación, hermanos. ¿Ya entendimos entonces cómo es que opera esa palabra purificando? Creo que nos quedó claro. Niño fluctuando en todas partes, en cualquier lado. Amén, hermano, pues por eso es que dice que toda la palabra inspirada por Dios útil para enseñar, redarguir y corregir. O sea, tiene un propósito y Dios quiere que lo conozcamos y Él espera de nosotros esa cooperación de obediencia para que pueda Él manifestarse en nuestras vidas. Muy claro, mi hermano, y muy maravilloso la enseñanza que nos está dando el día de hoy, amado hermano. Bueno, mis amados, ahí estaba Pedro diciéndole, Señor, lávame todo. No, yo ya te lavé, Pedro. Con todo lo que yo te he hablado y como tú has estado recibiendo, ya estás lavado. Te voy a lavar los pies. ¿Y por qué necesito lavarte los pies? Porque aunque nosotros ya hemos sido lavados por el Señor,
¿Dónde están nuestros pies, hermanos? ¿Dónde están nuestros pies? Abajo, ¿no? ¿Y con qué tienen contacto nuestros pies? Con la tierra. Con la tierra. ¿Y el tierra qué representa? El mundo, estamos en el mundo. Y mientras estemos en esta tierra, siempre tendremos que ir al Señor para que nos limpie de aquellas cosas que vamos agarrando mientras vamos caminando. Aunque Él ya nos purificó, ya es una realidad que nos limpió, ya es una realidad que estamos limpios, pues cada día tenemos que estar en ese usted no se baña todos los días. Y usted se baña todos los días por algo. Entonces nosotros tenemos que estar exponiéndonos permanentemente a lo que el Señor está diciendo en nuestra vida para que seamos lavados de todas las cosas que vamos recibiendo en este mundo. ¿O usted no se contamina al caminar todos los días en este mundo? ¿Se contamina o no se contamina? Claro que sí, mi hermano. Sí, hermano. Con lo que vemos, con lo que oímos, en realidad cuando hemos entendido, cuando hemos llegado a esa madurez, es donde nos damos cuenta que todos los días necesitamos de esa limpieza, de ir al Señor. Señor, perdóname, Señor, porque te necesito y quiero que mi vida cada día sea más santa, sea una vida más consagrada a ti. Voy a decirle esto, porque usted puede llegar a confundirse. Cuando estoy hablando de limpieza, estoy hablando de la limpieza profunda que el Señor Jesús ha ejecutado en mi vida desde la cruz del Calvario. Esa limpieza tiene que ver como dice el Señor, cuando lo vio Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista lo vio y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al Señor quita el pecado, ya nos ha hecho la limpieza mayor, pero como estamos en este mundo, el poder del pecado todavía tiene efecto en nuestra vida. O sea que tenemos que seguirnos limpiando y limpiando y limpiando permanentemente. El pecado es quitado por la sangre derramada. Y los pecados son limpiados por la palabra de Dios que está completamente a nuestra disposición permanentemente. Amén. Ahí vamos entendiendo. ¿Qué iba a decir el hermano Javier Sepúlveda? Bueno. Hermano, que no, ya me quedó claro. Era sobre que entre más leamos la palabra de Dios, pues más limpios vamos a ser. Cada vez, ahora, yo puedo estar leyendo, como dice el hermano Javier, ¿cierto? Yo puedo estar leyendo la palabra. Y cada que la estoy leyendo, estoy recibiendo el agua que me limpia, porque la palabra es como esa agua que va limpiando. Esa palabra nos va limpiando, va haciendo un efecto hasta que nosotros podamos en esa limpieza tener la posibilidad de ver a Dios en todas las cosas. Por eso es que le dice el Señor en el Sermón del Monte, decía, los limpios de corazón verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo me estoy dando cuenta de que esa purificación o esa limpieza está funcionando en mi vida? Cuando yo estoy viendo todo bajo la óptica del Señor. ¿Qué dice el hermano Harold? Pues hermano, yo tengo un método que es leer, orar la palabra, orar, leer la palabra, y siento que me siento pleno, me siento gozoso, me siento diferente, veo con otra óptica mi vida interna y mi vida externa, hermano. Oro y leo, o leo y oro. Sí, eso se ha explicado, eso es como una forma de que usted comience a poner en práctica la palabra de Dios en su vida, en la práctica diaria. Ahora, es lo que usted comienza a ver, pero es lo que los demás también comienzan a ver. Por eso es la importancia del cuerpo, porque no solamente usted lo ve, porque usted lo tiene que ver las personas que están alrededor. ¿Y quiénes son los que mejores pueden hablar de ese proceso, de lo que está ocurriendo en su vida? Pues sus hermanos que están alrededor.
porque ellos pueden dar testimonio de que eso está operando. Yo podría estar diciendo, está operando y está operando. Pero mis hermanos que están afuera pueden decir, pues yo no veo todavía que esté operando. Lo digo porque eso es la experiencia que hemos tenido en la práctica, hermanos. Que tenemos que tener un patrón de comparación, porque yo puedo estar viviendo y diciendo que estoy viviendo muchas cosas, pero eso tiene que ser colocado en exposición, porque la iglesia da testimonio de lo que está pasando en mi vida. Los hermanos ven ese testimonio, entonces los otros, cuando estoy creciendo en esa gloria, la gloria definitivamente se tiene que ver. La gloria no es para que la vea solamente yo. Y esto es maravilloso porque el mundo verá entonces y los hombres verán a Dios, verán a Dios. ¿En dónde lo van a ver a Dios? ¿En quién van a ver a Dios? Te pregunto, ¿dónde van a ver a Dios? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde los demás van a ver a Dios? Nosotros, la iglesia, mi hermano. En cada uno de nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros. Por ahí yo escuché alguna vez que Gandhi decía que casi se hacía cristiano. Eso creo que es unas palabras de Gandhi. Alguna vez leí. Ustedes saben quién es Gandhi, ¿no? Maestro espiritual allá de la India y todo el cuento. Y él decía, por poco me vuelvo cristiano, pero hubo un problema, por lo cual no me convertí. Los mismos cristianos. ¿Cómo les parece a ustedes? Mal testimonio. Eso nos puede pasar en nuestra vida, santos. Si la palabra de Dios no está haciendo el papel de purificación en nuestra vida, pues entonces nosotros simplemente seremos unos cristianos nominales, o sea, cristianos que se reúnen, sí, vea, ellos se reúnen allá, cada 8 días los veo que van, pero hermanos, esos personajes ni me arrimo a ellos porque son, ni para qué me arrimo. Por esas personas no me vuelvo cristiano. ¿Cómo le parece a usted? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que entra hasta partir lo más interno del hombre y es capaz de separar lo que es del espíritu del alma. Hace una diferenciación para que no haya mezclas y ella va lavando y va lavando y va lavando hasta que todo hombre de Dios esté completamente perfecto, preparado para la obra a la cual el Señor lo quiere enviar. Yo no sé Amén. si esto te anima o te desanima. Yo espero que te anime, ¿no? No únicamente anima, reanima, hermano. Amén, amén. Nos edifica mucho, mucho, mi hermano. Vamos a leer el Salmo 119:9. Salmo 119:9. A ver si me lo lee ahí algún hermano. ¿Lo leo? Bueno, mi hermano Harold, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bueno, ¿cómo le parece a usted, no? ¿Con qué guardará el joven su camino? Hermanos, tenemos un gran desafío. Espero que usted comience a darle la importancia y hoy no sea un oidor olvidadizo. Quiera usted por lo menos decirle, Señor, voy a querer y voy a ponerle ánimo a esto y ayúdame con tu espíritu, Señor, a que yo vaya a las escrituras permanentemente, que yo me vuelva un hombre y una mujer de las escrituras, que yo pueda entrar a las escrituras y comenzar a experimentar, Señor, todo lo que las escrituras, todo el programa que tiene que desarrollarse en mi vida. Y último punto, hermanos, ya pasando de las escrituras o de la palabra de ser un elemento de purificación, la palabra de Dios es un insumo poderoso y transformante. La palabra de Dios es un insumo poderoso y transformante. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios quiere comenzar a operar
en el interior de nuestra vida. Es un poder transformante, algo que viene de adentro hacia afuera. En el mundo nosotros queremos ver poderes transformantes, pero los poderes transformantes que vemos en el mundo están relacionados de cómo afectar de afuera hacia adentro, ¿no? Cómo me cambio esto, cómo me veo mejor de esta forma, cómo recibo esto para que algo transforme mi vida. Pero la palabra de Dios dice que ella tiene el poder transformante que viene desde adentro, porque el Señor opera desde de adentro hacia afuera. El mundo va en contravía, el mundo quiere operar de afuera hacia adentro. Yo quiero cambiar, entonces tengo que hacer cosas para cambiar. Y todas las cosas que hago tienen que ver con mi realidad exterior. ¿Cuánta gente usted ha oído que quiero cambiar? ¿Y qué vas a hacer? Me voy a cambiar de país, porque va a cambiar. Otros dicen, bueno, quiero cambiar. ¿Qué te vas a hacer? Una cirugía. Voy a quitar estos gordos, esta papada. Otro dice, voy a cambiar. ¿Qué vas a hacer? Voy a cambiar de mujer. Voy a cambiar, me cansé. Eso es lo que el mundo le llama cambio. La propuesta de Dios te dice que si tú quieres cambiar, tienes que hacerlo desde adentro, no es desde afuera, porque el cambio de Dios comienza desde adentro. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habló del Espíritu que habían de recibir los que iban a creer. ¿Tú tienes ya ese poder transformante? Sí, hermano, lo tienes. ¿Dónde lo tienes? Adentro. La palabra de Dios comienza a obrar desde nuestro interior e irá creciendo hasta ir transformando la realidad operante en mi vida, porque nosotros operamos por nuestra alma y nuestra alma ha estado totalmente suelta haciendo y deshaciendo lo que ha querido hacer, pero ahora llegó el Espíritu para controlar y poner en orden las cosas en la casa. Y el espíritu operante en nuestra vida es el poder transformante de nuestro interior. Por eso es que el Señor dice que Él iba a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Leamos el Salmo 19:7, mi hermano. Salmo 19:7. Yo, hermano, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo le parece a usted, Sammy, el poder transformante de la palabra? La ley es la palabra, mi hermano. Sí, señor. ¿Cómo les parece a ustedes ese poder? Muy maravilloso. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Bueno, mis santos, yo creo que ahí tenemos de lo que hemos visto hasta ahora y lo que vimos, las 7 funciones de la palabra de Dios que está expresada en las Escrituras, y cómo esos 7 elementos creo que nos pueden ayudar a nosotros a entender la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros. Nosotros sabemos que hay 2 regalos que Dios nos ha dado para que los disfrutemos. Uno es el Espíritu, el cual está dentro de nosotros, y otro es las Escrituras, la Biblia, la cual está fuera de nosotros. El Espíritu nos da vida y la Biblia nos da estabilidad. Requerimos de ambos para ser cristianos apropiados y crecer en una vida sana, una vida espiritual sana. Nosotros sabemos que la Biblia se compone de palabras. Por lo tanto, necesitamos la mente, hermano, necesitamos la mente para entenderla. Pero la Biblia corporifica al Dios Trino, por tanto debemos usar nuestro espíritu para recibir el espíritu y la vida. Al leer la Biblia se requiere un equilibrio entre el uso de nuestra mente y el de nuestro espíritu. Cuando el Señor estuvo hablando con Nicodemo, en términos espirituales, que le habló del nacimiento de nuevo, le dijo que Nicodemo, ¿qué necesitaba para ver el reino de Dios? Nacer del agua y del espíritu. Te pregunto, ¿qué representa el agua? ¿Lo estás entendiendo ahora?
Limpieza. Purificación. Limpieza. La palabra. La palabra que nos purifica, claro. O sea que en la vida de un cristiano, para que haya crecimiento y desarrollo sano, se necesita, por un lado, el agua, que es la palabra, y por el otro lado, ¿qué necesita? El Espíritu Santo. El espíritu. No puede haber una vida cristiana solamente con palabra y sin espíritu, o con espíritu y sin palabra. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Me entendiste, hermanos? Amén, amén. Esa es una perfecta comunión. Claro, mi hermano. ¿Sabe qué pasa cuando una persona dice, no, dejemos de lado esas cuestiones del espíritu y metámonos solamente en la palabra? Vamos a guiarnos por la palabra y nada cuestión del espíritu. ¿Sabe qué le pasa a ese cristiano? Se vuelve legalista. A todo el mundo le anda dando bibliazos porque él cree que conoce y conoce más que todo el mundo. Pero está el otro extremo, el otro que dice, bueno, yo con la palabra muy poco, yo voy al espíritu y el espíritu me muestra y me dice todas las cosas. La persona que entra en ese campo de solamente que el espíritu me dice todas las cosas se vuelve un místico. Quiere moverse por sensaciones, por cositas, por señales, por vientos, por cosas que vio. ¿Qué se necesita entonces para tener un equilibrio en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios en sano desarrollo? Usted necesita la palabra, pero necesita el espíritu, porque el espíritu es el que le traduce la información, el que le traduce la sustancia de la palabra. Eso se lo traduce el espíritu. O sea que se necesitan los dos. Yo no sé si me estás entendiendo, hermano, pero se necesitan las dos. Amén. Hermano Javier. Hermano, si una persona no ha nacido de nuevo, no está en el espíritu. Por supuesto que si una persona no ha nacido de nuevo, en el Espíritu Santo no está. En el Espíritu de Dios no está, pero puede estar en otro espíritu. No el santo, otro espíritu. Para que haya vida de Dios se necesita el espíritu. Para que usted sea, ¿qué es lo que lo define a usted como cristiano? Lo que lo define a usted como cristiano es que usted haya nacido de nuevo, que usted tenga el espíritu de Dios en su vida. Y si usted no tiene el espíritu de Dios en su vida, no es un hijo de Dios, no es un cristiano. Pero vea que va yo no sé qué, vea que va a la misa, vea que hace esto, vea que hace unas obras buenas, vea, hará todo lo que a usted le parezca bueno. Pero si usted no tiene el espíritu de Dios, no es un hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, mis santos hermanos, se necesita la palabra y se necesita el espíritu. Ha habido mucho desequilibrio a veces en la iglesia. Muchos hermanos son que los precursores o los adalíes de lo que es del espíritu, pero no tienen en cuenta la palabra. Usted sabe que el mundo espiritual no solamente está el Espíritu Santo, y no toda sensación, no toda erizada, no toda manifestación rara que usted ve por allí viene del Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo están relacionadas con la palabra. La palabra es necesaria, que usted se introduzca, se meta, la conozca y que el Espíritu Santo le vaya mostrando y decodificando el código espiritual que tiene la palabra. La Biblia es el medio que usa Dios. Dios es espíritu. Todo lo que Él hace en nosotros lo hace por medio de su palabra. Todo lo que Dios hace en relación con nosotros y todo lo que Dios desea que hagamos se efectúa por medio de su palabra. A ver, el hermano Harold. Si me permite, hermano, leer Efesios 1, 17, 18. Bueno, mi hermano. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Bueno, amén. Bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí podemos llegar en la noche de hoy. La noche se nos ha ido. Espero y aspiro en el Señor
de que lo que hemos oído no solamente alimente tu intelecto, sino que toque tu espíritu, para que tocando tu espíritu se opere la reacción en cadena espiritual que te permita a ti tomar las decisiones necesarias para que comiences a ver al Dios vivo operando en tu vida, ¿no? Porque hay un Dios vivo, nosotros no somos, nuestro Dios no es Dios de muertos. ¿Qué dice la hermana Jessica Calero? Bueno, lo que, pues en resumen, tenemos que aprender a no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Uy, Porque sí, mi hermana. hay muchas doctrinas en las cuales mucha gente predica, pero como usted dice, mi hermano, solamente la Biblia y ya, no llevan al acto a la ejecución de la palabra. Y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto en ese tiempo para poder dar conocimiento a otros de lo que es Cristo en el corazón. Porque en realidad mucha gente dice ser cristiana, pero está llena de muchas cosas. Y por ello mucha gente no entra a las cosas del Señor, por causa de todo lo que lleva en su corazón. Como usted decía ahora, el Señor las purificó por medio de la palabra. Y por medio de la palabra nosotros sabemos que tenemos la sangre de Cristo, que nos limpia, nos purifica, y que Él nos enseñó a morir todos los días, no solamente cuando un día que nos bauticemos, sino que nos enseñó a morir todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo es morir? Que uno se arrepienta de los pecados, que uno limpie toda suciedad de la mente, del corazón, de los ojos, de la boca, porque hay palabras de mentira, de engaño, falsedad por medio de la boca, del oído, porque vienen palabras que de pronto hemos escuchado de otras personas, de los ojos, porque pecamos con los ojos, sí, adulterio por medio de los ojos, bueno, por medio de los ojos expresan muchas cosas, altivez. Entonces tenemos muchas cosas en las cuales por medio de su sangre preciosa nos podemos purificar, ¿ya? Y eso es lo que Dios quiere, llevar al acto a las cosas que Dios nos enseña por medio de su palabra. Él vino a la tierra para eso, para enseñarnos. Así como la mujer adúltera pecó y todos querían apedrearla porque la ley decía que la mujer adúltera tenían que apedrearla. Pero Dios vino a enseñar que hay perdón, hay sanidad, ¿sí? Que hay oportunidad. Entonces Dios nos quiere brindar oportunidad para sanar y para libertar nuestra vida. Y que si nosotros fallamos, diariamente estemos limpiándonos, no solamente diariamente, sino en el momento que cometemos el error. Porque luego se va acumulando en el corazón poco a poco, y cuando vemos ya estamos tan sucios que ya no tenemos vestidura blanca. Entonces, pues eso es lo que quería compartirle. Me gustó mucho la palabra que decía ahora, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si nosotros tenemos limpio corazón, de seguro tendremos al Espíritu Santo, en realidad. Porque si no tenemos un corazón limpio, no vamos a tener el Espíritu Santo. Vamos a tener mucha suciedad y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Oh, muy bien, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Tremendo, tremendo lo que nos estás compartiendo, y qué bueno que nos lo compartas para nosotros tener esa capacidad también de contigo decirte que estamos completamente de acuerdo. Bueno, mis hermanos, la noche se ha llegado. Perdón que me extendí mucho hoy. La idea era llegar hasta las 9:30, pero bueno, llegamos hasta esta hora. Discúlpenme por haber tomado ese tiempo, y estaremos entonces, Dios mediante, nuevamente, si el Señor lo permite, continuando, hermano, avanzando. Tenemos mucho por delante en el Señor. Tenemos que estar atentos a lo que Él quiere con su pueblo en este tiempo. Los días son tremendamente peligrosos, los que estamos viviendo. Antes de que venga el Señor, ustedes saben que las cosas van a estar muy complicadas. Nosotros sabemos que han estado complicadas hace mucho tiempo, pero es como los dolores de parto, como decía el Señor. En la medida que Él se acerque, que su venida esté más cerca, los dolores van a ser más intensos. Entonces, que el Señor nos ayude, que nos podamos preparar, que estemos atentos. Él quiere unos cristianos que estemos velando, ¿no? Velando, estamos atentos. Y que todo esto que estamos hablando, como nos lo decía Santiago, no nos hagamos oidores olvidadizos, como aquel que se ve un espejo. Sí, se arregló, pero después se fue todo el día y se olvidó de su rostro, y ya como que lo que vio ya se olvidó. No, hermanos, que profundamente seamos impactados en nuestro espíritu, porque el espíritu es que se puede generar los verdaderos cambios.
Hoy no